aplauso y el uso de la voz al maestro Tobías. Muchas gracias, maestro Anguiano. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de que esta sesión resulte interesante para ustedes, no tanto por la exposición, sino más bien por la naturaleza del tema, que en las últimas décadas sin duda ha venido a convertirse en uno de los aspectos torales que van orientando la resolución de los conflictos que se generan en las sociedades a nivel mundial. El tema inicial que corresponde a este programa se refiere a los antecedentes, objetivos y características de los mecanismos alternos de solución de controversias, y también vamos a analizar diversos métodos que están considerados en nuestra legislación, en la legislación de otras entidades federativas, y también algunos otros que están contemplados en otras latitudes. Lo primero que podríamos podríamos señalar es que la sociedad es un fermentario de conflicto. Y cuando hablamos de esto, estimamos que en todas las relaciones humanas es usual, es normal, es algo prácticamente inevitable cuando dos o más personas interactúan entre sí y tienen propósitos, objetivos o intereses incompatibles o diferentes. Si hablamos de mecanismos alternos de solución de conflictos, entonces nos estamos refiriendo a ciertos procedimientos que están vinculados con la forma como deben de resolverse los entuertos, los diferendos, los conflictos. Y como ustedes saben, generalmente la idea del conflicto ha tenido una connotación negativa, pero vamos a ver cómo nos da la posibilidad de visualizarlo desde otras ópticas, desde una óptica que puede tener un sentido positivo. Por tanto, y aún a pesar de que la próxima sesión, como entiendo, se referirá justamente a la teoría y gestión del conflicto, voy a enunciar algunas ideas preliminares en torno a lo que sería, digamos, el basamento de este programa, sin interferir en la excelente exposición que darán próximamente. El conflicto es inevitable en todo tipo de relaciones sociales. Y se trata de identificarlo, de explicarlo, de saber qué es, cómo prevenirlo, cómo gestionarlo, cómo solucionarlo. Los abogados, en buena medida, nos ocupamos de resolver conflictos, o a veces de propiciarlos, o también de complejizarlos, y algunos de tratar de nunca resolverlos. ¿No es cierto? Estas son situaciones de la realidad, y eso es un punto importante. Venimos a hablar de cuestiones que acontecen en la realidad. Hay teorizaciones, por supuesto, pero todos estos métodos, estos mecanismos, se van a aplicar a la realidad. Y piensen en el conflicto desde una perspectiva diversa. Ahí está expresión de Sun Tzu que nos lleva a la meditación en torno a diferentes ópticas desde las cuales podemos considerar al conflicto o a la controversia o al diferendo, llámenlo como ustedes consideren. El conflicto es luz y sombra, vean ustedes. Esto parece un poco maligno, ¿no? Es peligro, pero también es oportunidad. Es estabilidad y cambio, fortaleza y debilidad. Pronto hemos pensado que todos los conflictos suelen ser negativos. Los asociamos con situaciones problemáticas, adversas, que nos impiden llegar a lograr un propósito determinado. Eso es más un problema que un conflicto, ¿no? El impulso para avanzar y el obstáculo que se le opone. Todos los conflictos contienen la semilla de la creación y la destrucción. Es un poco contradictorio, ¿no es cierto? Luz y sombra, la mañana y el anochecer,
la aparición de la vida y exacto. ¿Por qué esta expresión de alguien que además vean dónde lo incorpora en su famoso libro de El arte de la guerra, que por cierto es muy interesante? El arte de la guerra, porque la guerra finalmente es una forma como se manifiesta el conflicto, ¿no? La guerra quizá es la peor expresión o la mejor expresión del conflicto entre los seres humanos. Y podría parecer que la guerra es esencialmente destructiva. ¿Es cierto? Podríamos encontrar algunos aspectos positivos en la guerra cuando estamos pensando a veces en la aniquilación de otros seres humanos. Cuando hacemos un análisis de aspectos positivos que surgen de la guerra, nos damos cuenta que a partir, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, aparecen una Organización Internacional de Naciones, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia se transforma y evoluciona de manera impresionante. A partir de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a surgir constituciones protectoras de los derechos fundamentales. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se redignifica al hombre, al ser humano. A partir de la Segunda Guerra Mundial, empieza a observarse una transformación en el ordenamiento jurídico, aparece la persecución de delitos en esta llamada justicia universal que hoy se debate, por ejemplo, en España. Aparecen estos tribunales internacionales, aparecen crímenes de genocidio que son imprescriptibles y una serie de cosas que permiten al ser humano ir avanzando. Se proscriben los partidos fascistas. ¿No es cierto? Esto implica que de un conflicto tan severo también podemos encontrar cosas positivas. ¿No es cierto? De un conflicto familiar. Pensemos en un conflicto que se da entre una pareja. Y pensemos en una pareja tradicional. Tradicional quiero decir hombre y mujer. ¿De acuerdo? Porque ahora ya saben ustedes que las parejas, pues, bueno, ya no sabemos si es normal o no es normal. Esto depende de cuestiones ideológicas o jurídicas incluso. Fíjense, es la importancia del derecho. El derecho es lo que nos puede decir en determinado momento qué es normal y qué no es normal, ¿no? La normalidad entendida como aquello que está regulado por la norma, desde alguna perspectiva. ¿Es cierto? Bueno, pues pensemos o si ustedes quieren, pensemos en una pareja diferente. Pero pareja al fin. Cada quien, exactamente. El libre desarrollo de la personalidad. La posibilidad de tener la alternativa que se desee en diferentes sentidos, ¿no? Hay conflictos familiares, son frecuentes, ¿no? Entre el hombre y la mujer, la esposa y el esposo, el cónyuge y la cónyuge, entre o bien el papá y los hijos, los abuelos y los nietos, siempre puede haber conflictos. Siempre tienen un sentido negativo. No necesariamente. Hay muchas otras ocasiones en que nos enteramos, ¿verdad? No. Nos enteramos que justamente a partir de la existencia de un conflicto, nos enteramos de las cualidades que tiene nuestro cónyuge, que a veces son escasas, por cierto. Pero finalmente nos enteramos que tiene cualidades. O bien nos enteramos de la capacidad de tolerancia que podemos desarrollar, o bien nos enteramos que finalmente somos capaces de dialogar, o bien nos enteramos que somos susceptibles de ir al confesionario y enterarle a alguien de nuestras pequeñas culpas, y de ahí surge algo negativo. O bien, por lo menos, vamos y compramos libros de superación de estrés o de superación personal. Todo tiene aspectos positivos, ¿es cierto? El conflicto, por tanto, se ha visto desde esos dos puntos de vista, destructivo o constructivo. Pero tendríamos que decir
que tradicionalmente parecería como si fuera una patología social, una enfermedad social. No nos gusta tener conflictos. ¿A alguien le gusta tener conflictos? ¿A nadie le gusta tener conflictos? Es un poco aburrida la vida sin conflictos, ¿no? Lo cierto es que tenemos conflictos que pueden ser algunos muy sencillos, conflictos interpersonales. Claro, hay quien tiene conflictos personales, ¿no? De eso no nos ocuparemos, ¿no? Pero el hecho de tener conflictos implica la posibilidad de avanzar, de superar, de transformarse, de conocer muchas cosas. No es necesariamente una patología social. Hay en las últimas décadas una serie de cambios que han venido a buscar establecer diferentes formas de resolver conflictos diferentes al tradicional que es el juicio. Cuando se habla de justicia alternativa o mecanismos alternativos de solución de conflictos, uno se pregunta, ¿alternativo a qué? Pues estos mecanismos son alternativos al proceso jurisdiccional. ¿Qué podemos hacer para resolver un problema, un conflicto, una controversia, y que no sea necesariamente el juicio? El juicio con todas las implicaciones que ahora veremos. Hace algunas semanas, platicando con un profesor argentino, me decía que en su facultad de Derecho tenían, y esto tiene sentido, yo no sé si en las universidades o en las escuelas donde ustedes estudiaron la licenciatura o algún posgrado, tuvieron esta asignatura, pero decía, una asignatura, una materia básica, esencial que tenemos en el pensum, en el plan de estudios de la licenciatura en Derecho es teoría del conflicto. Sí, vas a teoría del conflicto. Ah, perdón. Y uno se pregunta, ¿por qué teoría del conflicto en una escuela de Derecho? Eso hay que verlo en psicología. Pero ¿qué es lo que finalmente nos enseñan en Derecho Procesal? ¿Para qué son todas las asignaturas adjetivas? Para resolver conflictos. Y los procesalistas, pues nos hablan de litigio, ¿no es cierto? Pero no nos explican qué es lo que hay antes de litigio. Nos plantean, nos enseñan a litigar, ¿no es cierto? Somos incluso litigantes. Y litigar es un sinónimo de exacto, ¿no es cierto? Nos enseñan a ser rijosos, ¿no? O bien nos dicen, usted va a ser juez y usted va a resolver el litigio, va a resolver el pleito. Y entre más enfurecidos, bravos somos, más satisfechos nos sentimos, ¿no? Hay ocasiones en que se siente un placer extraordinario cuando se contesta una demanda e incluso se critican las faltas de ortografía, ¿no es cierto? Las ajenas, claro. De las propias se encargará después de decírnoslo la contraparte. ¿Por qué? Porque parece ser que es esa la cultura que nos van impregnando. Usted va a ser fiscal y usted va a estar en conflicto con esa persona que ha cometido un delito. Usted indague que ha cometido una conducta que está reprochada por el ordenamiento jurídico porque tiene que ser castigado. Usted es defensor, usted pelee para demostrar que no tiene razón el fiscal. Haga todo lo necesario lícitamente. De acuerdo con el ordenamiento jurídico, y como ahora se establece bajo principios de lealtad, que eso también es muy importante, y trata de resolver un conflicto, pero pensamos que resolver el conflicto es ganarlo, ¿no? Nosotros ganarlo y el otro perderlo. Pero ¿qué hay detrás de ese litigio que formalizamos siguiendo un proceso jurisdiccional? Detrás hay una situación en la red, hay un conflicto. Un conflicto que es entre obreros, trabajadores y patrones, un conflicto que se da en familia, un conflicto que se da entre municipios, un conflicto que se da entre el ciudadano y el Estado, un conflicto que se da absolutamente en todos los terrenos y los ámbitos de la vida social.
pues hay que explicarse lo que es el conflicto para después poder plantearse las diferentes formas como se puede solucionar. Pero solamente se nos menciona ahí una forma o modalidades genéricas como se puede resolver. Los métodos autocompositivos, la autoayuda, autotutela y los heterocompositivos, y vámonos a juicio ya, ¿no? Y empezamos a ver lo que es el proceso, lo que es el procedimiento, lo que es el litigio, y nos siguen hablando de Rocco y de Carneluti y de Chiovenda y ahora de Tarufo y de Tarello y de Davis Echandía y esos autores que ustedes conocen perfectamente bien, ¿no? Pues parece que es muy interesante entender qué hay detrás del conflicto que se juridifica, de un conflicto que tiene que ser solucionado. Ante una serie de fenómenos que se presentaron en la realidad, surgieron estos mecanismos alternos o alternativos de solución de conflictos, alternativos al juicio. Estos conflictos que se presentan, tengo un conflicto con la tecnología en este momento, ahí empieza, estoy regresando, esto es parte de la nebulosa del conflicto. Y cuando hablamos entonces de que en algunas escuelas hablan de la teoría del conflicto, uno empieza a preguntarse cómo se han venido resolviendo los entuertos históricamente. Y parece ser que en este caso, fíjense ustedes, curiosamente el derecho penal nos ayuda mucho, ¿no? Cuando hablamos del derecho penal, empezamos a ver esta forma de resolver conflictos que van desde la venganza privada, la justicia divina, a la venganza pública y la aparición del Estado. ¿No es cierto? Primero, si alguien, se recuerdan la famosa ley del talión, ¿no? Usted me ha cortado una mano, pues yo le corto otra. Usted me ha robado a mi mujer, pues es una forma quizá de, exactamente, ¿no? Y de aplicar una sanción al otro. La sanción es quédese con ella. Podría ser, ¿no? Habría que agradecerle. Y de pronto, bueno, se utilizaban métodos extremadamente violentos. Si usted ha privado de la vida a alguien de mi familia, yo privo de la vida a alguien de su familia. Esto era perfectamente posible. Después medio se atenúa y empiezan a aparecer ahí algunos aspectos relacionados con la venganza divina. Ya no es este mecanismo compensatorio, sino que es Dios el que ha decidido que una persona sea privada de la vida o sea expulsada. Y luego la sociedad organizada es la que se arroga la potestad para poder establecer sanciones, reprimir comportamientos que afectan al grupo social. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? La venganza pública es apropiada por el Estado. ¿Y a dónde nos dirigimos ahora? A un estadio de preservación del orden, la armonía y la cultura de la paz. Hoy en día hablamos mucho de la cultura de la paz, de la pacificación de la sociedad. Una sociedad vive mejor en paz que en caos o en desorden. ¿Qué es lo que buscamos? En ciudades tan complejas como la nuestra, pues buscamos la paz. ¿Qué esperan en Siria? Buscamos la paz. Si buscamos la paz en la familia, buscamos la paz en la escuela, vean ustedes esos temas terribles que están surgiendo hoy en día. En algunas comunidades académicas hay mediadores entre ellos, jóvenes mediadores. Mecanismos para prevenir y erradicar la violencia. Necesitamos dirigirnos a lo que siempre nos dijeron, que el derecho propicia orden, estabilidad, seguridad y ahora cultura de la paz. El Estado sigue avanzando en este sistema. El Estado sigue teniendo el monopolio de la fuerza. Sin embargo, ustedes cómo de pronto esto está en riesgo. ¿Tiene el Estado mexicano el monopolio de la fuerza? Que
es una premisa para la existencia de todo Estado constitucional y de derecho. ¿Tiene el Estado el monopolio de la fuerza en este país? Pues parece ser que no, y eso es delicado. Les da miedo. Miren ustedes, esto es delicado porque de pronto, por eso se ha dicho que México en cierto momento se encuentra en un rango de Estado fallido, pues muy frágil. ¿Por qué? Porque en diferentes territorios existen grupos que son los que tienen el ejercicio, el control de la fuerza y que desafían al Estado, ¿no? Esto es preocupante, pero con todo y eso, como dice Bobbio, hay Estado cuando en una sociedad determinada la gran mayoría de las personas, en la gran mayoría de los casos, respetan las decisiones de los gobernantes independientemente de su naturaleza. Es interesante, ¿no? En este país, la gran mayoría de nosotros, en la gran mayoría de los casos, respetamos las decisiones que provienen de quienes ejercen el poder, con independencia de su contenido. De todos los que estamos aquí, es probable que solamente yo me haya pasado una luz roja, ¿no? Eso significa que en la gran mayoría de los casos, la gran mayoría, o sea, todos ustedes, ¿no?, han respetado el alto rojo. Ah, bueno, el Estado está allí presente. Malo cuando en la gran mayoría de los casos, la gran mayoría de las personas, no respetemos las decisiones de la autoridad. Respetamos leyes injustas, ¿cierto o no? Respetamos decisiones de la autoridad que a veces son ilegales. Y si no las impugnamos, producen sus efectos. Bueno, eso permite asumir que vivimos dentro de un Estado. Bueno, los mecanismos alternos de solución de controversia no privilegian la fuerza para resolver un conflicto. Buscan otras formas que nos lleven de manera pacífica a disolver esos diferentes. El mundo hoy en día se orienta a la utilización de mecanismos alternativos y su característica es la exclusión de la fuerza, la exclusión de la coerción y privilegia la participación de los conflictuarios. No cabe duda que al Estado hay que reconocerle que tiene la potestad para resolver conflictos. Alguien tiene que resolver los conflictos. ¿Y quién lo puede hacer? Pues las propias partes involucradas o bien un tercero. ¿Y a quién acudimos? De manera formal acudimos frente a un órgano jurisdiccional, ¿no? Tenemos un conflicto y queremos resolverlo. Pero ni siquiera todos los conflictos que se generan en la vida social llegan a los tribunales. En realidad, los órganos jurisdiccionales resuelven aquellos conflictos que las partes quieren o pueden llevar a los tribunales, porque a veces es difícil el acceso a la justicia o porque a veces los costos son elevados, ¿no es cierto? O incluso por desconfianza. Tenemos que trabajar mucho en generar la confianza en nuestros clientes, ¿no es cierto? Eso es muy importante. O también, como veremos más adelante, hay desconfianza también adicionalmente en quien imparte o procura justicia. Pues entonces tenemos que buscar mecanismos alternos a la justicia formal, que no sustituyen a la justicia de los jueces. De los jueces, hay quien dice jueces formales, o los jueces del Estado, o los jueces burócratas. No, no se sustituye esa justicia. Los mecanismos alternos no vienen a desplazar y acabar con la existencia de los jueces. Son mecanismos adicionales, herramientas útiles, complementarias, que están como un menú. Usted tiene un problema, un conflicto, pues aquí tiene usted un menú. ¿Qué quiere hacer? Irse con un juez, adelante. ¿Quiere algún mecanismo alternativo? Pues adelante. ¿Qué es lo interesante? Que la sociedad hoy en día busca opciones, busca alternativas, busca, incluso esto cruza el mundo, competencia, ¿no es cierto? ¿Para qué?
para tratar de resolver aquellas situaciones en las que ya no quiere encontrarse. Por tanto, tendríamos que decir que estos son dos pilares importantes que al final permiten el acceso a la justicia. Por eso se habla de la justicia alternativa también. Y uno dice, bueno, hay una justicia primaria y una justicia alternativa. Al final, ¿cuál es el sustantivo que predomina? La justicia. La justicia de los jueces o la justicia donde aparecen mayores protagonismos por parte de aquellas personas que se encuentran inmersas en una situación conflictual. Hemos venido trabajando durante siglos bajo la cultura del litigio judicial. ¿Qué implica un litigio judicial? Un litigio ante los jueces, un litigio ante el Estado, ante órganos expertos o ante órganos mixtos. Porque recuerden ustedes que dependiendo de las características de cada Estado, hay algunos, como los sistemas anglosajones, en donde tenemos un juez profesional, un juez jurista, un juez experto, pero también hay ciudadanos que no saben de derecho y que toman un veredicto. O hay otros sistemas, como ocurre en algunos estados alemanes, en donde existe un juez profesional y un juez lego, un ciudadano. Y en algunos casos en donde es un juez profesional y dos ciudadanos. Eso es muy interesante. El juez experto valora de acuerdo con el derecho un conflicto que se le plantea. Pero los ciudadanos expresan su opinión simple y sencillamente guiados por el sentido común. Por lo que parece que para ellos es lo que debe de ser resuelto. Son diferentes mecanismos. O el caso de nuestro sistema jurídico en donde tenemos jueces expertos, jueces peritos, jueces que saben el derecho, jueces que proclaman el derecho, jueces prudentes, jueces que determinan en cada caso cuál es el derecho o la obligación que le corresponde a uno disfrutar o bien que debe de cumplir. Ese es el sistema que tenemos. No tenemos un sistema de jurados, ni siquiera ahora que han aparecido los juicios orales, que en realidad son juicios que se siguen bajo un procedimiento acusatorio adversarial en forma verbal, porque en última instancia lo que se hace es privilegiar la forma como se realizan los actos, forma verbal, oral, sobre la forma escrita, ¿cierto? Bueno, pues el procedimiento judicial busca descubrir la verdad legal. ¿Y cómo se descubre la verdad legal? A partir de lo que se presenta por las partes. Y aquí importa a veces la pericia, la experiencia o la impericia de uno de los contendientes. El juez dice, ¿recuerdan ustedes aquella vieja expresión de da mihi pactum, da votivi jus? ¿No? Deme usted los hechos, que yo soy el experto, yo soy el que sé derecho. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que hace el juez? Pronunciarse en una resolución impartiendo justicia, pero una justicia de acuerdo con la ley y el derecho, ¿no? Hay ciertas transformaciones que lo están llevando a que los jueces ahora puedan valorar la prueba de manera libre. Pero hay algunos sistemas en donde la valoración de la prueba está restringida, limitada. ¿Recuerdan ustedes estos casos terribles que ahora nos parecen como de la Inquisición, en que la propia resolución de los tribunales federales decían que la confesión que valía en materia penal, ¿cuál era? La primera que se hubiera obtenido, ¿no? Con independencia de que hubiera habido ahí... Exacto. Decían, es que no ha sido asesorado. Es que esto ha sido lo que realmente ocurrió. Contra la más elemental manifestación del sentido común, ¿no? Cuando a uno lo agreden, confiesa ser Fujimori, ¿no? O sea, lo que sea. Pero bueno, se busca la verdad legal. ¿En favor de quién se resuelve? En favor de quien demuestra su pretensión, ¿no? Que a veces esto implica inequidad.
Pensemos en un despacho de estos que comienzan a existir en nuestro país y que en Estados Unidos, sobre todo, en algunos países europeos, son ya algo más normal, más usual. Despachos de 30, 40, 50 o 70 abogados, ¿no? O pensemos en un corporativo comercial amplio que tiene a su disposición grandes abogados, frente a un despacho individual. No necesariamente que la sabiduría se concentre en el número, ¿no? Pero hay más posibilidad de decir, oye, pues tú revísate toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, revísate la jurisprudencia mexicana, revísate la legislación o la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos, chécate qué dicen los alemanes, ¿no? A ver qué decían los italianos. Tienen tiempo. Y uno solo, ustedes se han desvelado, ¿no? Para contestar una demanda, para contestar unos alegatos, para unos agravios, etcétera, y sea mucho tiempo. Cuando alguien tiene un despacho con 20 gentes, las cosas se facilitan, ¿no es cierto? Bueno, pues uno de los problemas que se presentan es que se falla a favor de quien prueba. Y ustedes dirán, pues claro, así debe de ser. Por supuesto, porque es el sistema. Usted probó, usted me demostró, usted me convenció, fallo en su favor. Es injusta la resolución y lo vemos en la prensa después. Mire usted, el sistema dice que tiene que fallarse de acuerdo con lo que ha sido demostrado dentro del procedimiento. Por otro lado, estamos hablando de una solución formal del conflicto. No se solucionan con los juicios los conflictos de fondo. Pensamos en una cuestión familiar, o también podemos pensar en una cuestión de carácter comercial. Cuando tenemos un litigio, pensamos en un divorcio necesario. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces son muy complicados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en un divorcio necesario? Las partes riñen entre sí, ¿no es cierto? Al final el juez dice, usted probó tu causal, y entonces los niños y los bienes son suyos. Y la otra parte, usted no probó, pues lo lamento. Bueno, no dice lo lamento, ¿no? Simplemente usted tiene que pagar además las costas, ¿no es cierto? ¿Y cómo queda la situación en la realidad? Pues el que ganó queda satisfecho. Qué buen sistema de justicia. Y el que perdió, exacto. Y se termina el litigio, amparo, apelación, amparo a la Corte Interamericana porque hay violación de derechos fundamentales y violación de tratados internacionales o lo que se les ocurra, ¿no? De todas maneras, usted. Y son vecinos además. ¿Cómo se trata una pareja de excónyuges en la realidad? Con afecto, con cariño, según los años del divorcio. Claro, hay divorcios exitosos. Exacto. Cuando alguna vez hacía mis pininos como litigante, mis 2 últimos divorcios voluntarios terminaron en matrimonio. Bueno, eso ocurre. Se divorciaron, no, entre ellos mismos. Pero lo peor, se divorciaron, todo el mundo contento, y a los pocos meses, casados otra vez. Bueno, el ser humano es el único que comete 2 veces el mismo error, ¿no? Bueno, la cuestión es que no se resuelve de fondo el conflicto. La cuestión emocional, la cuestión sentimental, ahí quedó, ¿no? Y la mujer no quiere ver al exmarido con otra persona. Digo otra persona porque ya hay que respetar la orientación, ¿no? El exmarido no quiere ver a la mujer con otra persona, ¿no es cierto? Y uno dice, a ver, mire, y van con ustedes, oye, es que anda con otro o con otra. Sí, pues pueden andar con quien sea, ya están divorciados. Es que no, tenemos 20 años de matrimonio, que no significa nada. Bueno, sí, pues ya están divorciados. Pero tiene que respetarme. No, bueno, ya están divorciados, ya el juez, aquí está la sentencia. El conflicto ya se resolvió. ¿Eso es cierto? ¿Cómo que no? Si todos ustedes son abogados, ¿no? Pueden decir eso. El conflicto lo resolvió el juez y dijo, ¿quién probó?
La realidad es que el conflicto subyacente ahí está, ¿no? O un conflicto entre comerciantes, entre empresarios, que después de ser socios terminan enemistados y uno lleva a la quiebra al otro y terminan con los patrimonios de ambos. Y el juez resuelve, decide, usted tiene la razón, dio la razón. ¿Y qué ocurre con la relación comercial? Con esa empresa que pudo haber sido exitosa, terminan vendiendo el estadio de... No conozco la situación, pero hay un letrero ahí que se vende, ¿no? Hay algún conflicto. Y la amistad se acaba, la relación comercial. Las empresas se extinguen, familias quedan sin sustento, los trabajadores se quedan sin empleo. Pero se hizo justicia, porque el juez resolvió el conflicto. Estas son las características de nuestros juicios. Si me equivoco, ustedes ven. Generalmente, la decisión es una imposición de un tercero. El juez dice, esta es la verdad legal y es coercitiva. Y se puede ejecutar aún en contra de la voluntad del obligado, por virtud del imperium que tiene el juez, que es la encarnación del Estado, habilitado para resolver diferendos. El juez impone la decisión. No me gustó la sentencia. ¿Cuántas veces decimos, pero que quedan a salvo sus derechos? ¿Pero qué le pasa, pues? ¿No? O resuelve en su favor, pero ¿de dónde saca eso? ¿No? ¿Por qué lo puede hacer el juez? Porque tiene una investidura legítima que le sobreviene del ordenamiento jurídico, que lo habilita para poder resolver unilateralmente la decisión de acuerdo con lo que le han presentado las partes. Generalmente una parte gana todo y la otra pierde todo, ¿no es cierto? El que demanda el pago de una cantidad de dinero y obtiene del juez, pues recibe esa cantidad, y el otro pues pierde. Quien demanda la rescisión de un contrato de arrendamiento y la entrega del inmueble, obtiene el inmueble, obtiene el pago de las rentas, y el otro se va. Quien demanda el divorcio lo consigue, y el otro pues se queda también divorciado, ¿no? Pero es una especie de ganar-perder, porque incluso solemos utilizar esas expresiones: ganamos el juicio. Ya verá usted cómo lo tenemos ganado, va a perder. ¿Por qué eso ocurre? Son juegos de suma cero. Uno gana todo y otro pierde todo, salvo algunas cuestiones que se pueden presentar. No importa la preservación de la relación entre las partes. Si se quiere divorciar, pues no me interesa si se llevan bien después. Se divorciaron y ya, ¿no? Ustedes eran socios, no me interesa, se disolvió la sociedad, si se llevan bien después, eso no me interesa. El juez me dice, y por supuesto se le solicita que continúen armónicamente desarrollando y sosteniendo sus actividades de fin de semana, vayan a ver el partido. No, eso no dice el juez. Conversen con sus... No, eso no dice el juez, ¿no? Pues resuelve. Y no le importa que se preserve la relación entre las partes, no es su función. Tiene unas ventajas: el juez es imparcial, salvaguarda los derechos. Hoy en día, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución y también con los tratados internacionales, todas las autoridades, los jueces especialmente, deben de proteger, salvaguardar, garantizar, preservar los derechos fundamentales. Esta es una obligación y el juez tiene que hacerlo, porque es un juez experto, y cualquier autoridad, así lo establece la Constitución y los tratados internacionales. Y también se van generando precedentes, la jurisprudencia, que ahora si discute se puede inaplicar la jurisprudencia también, por ser estar en contra de las convenciones internacionales. No ha quedado resuelto
todavía. Se puede aplicar una norma inconvencional o inconstitucional, pero no es claro si se puede dejar de aplicar una jurisprudencia que puede en determinado momento considerarse inconvencional o inconstitucional. Pero hacia allá tendremos que también ir valorando. Esta es la cultura del litigio judicial. Frente a estas situaciones, decíamos, surgen los MASC, mecanismos alternos de resolución de controversias, justicia alternativa, resolución alternativa de disputas, etc. Quizá esta sea los mecanismos, la denominación con la que más en este momento se le reconozca. Los famosos MASC o ADR, mecanismos alternos de solución de conflictos o de controversias, o justicia alternativa. Una alternativa frente a todo aquel esquema del cual estamos hablando. ¿Qué son estos procedimientos? ¿O qué son estos mecanismos? Bueno, pues son un conjunto de procedimientos, ven ustedes, es un menú, no es uno solo, son aquellos procedimientos que permiten resolver conflictos con, atención, la participación directa y activa de los involucrados sin la intervención judicial. Se prepondera la participación de los conflictuados y se separa la actuación de los jueces. Es un ejercicio de carácter participativo, proactivo. Se privilegia que actúen aquellas personas que se encuentran padeciendo la situación controversial, ese entuerto. Son procedimientos voluntarios. Ahora vemos por qué. Flexibles, más baratos, son prácticos. Dice aquí privados, pero también pueden ser públicos. Hay algún caso de arbitraje público, digamos, y casos de mediación pública, como lo que ocurre en salud, en los centros de justicia alternativa de los poderes judiciales. Su regulación no se norma por ninguna norma preestablecida, aunque sí hay ciertas bases mínimas que legitiman el resultado que se obtenga. Quizá lo más importante es que las partes tienen la posibilidad de elegir entre este menú que se presenta. ¿Cuál es el mecanismo alternativo que en determinado momento puede resultar más adecuado? Su sistema, pues, de gestión de conflictos es una alternativa o conjunto de alternativas. ¿Por qué y para qué surgen estos mecanismos alternos de solución de controversia? Primero, insatisfacción con la administración de justicia. ¿Hay plena y absoluta confianza en los órganos jurisdiccionales? Digamos que un 99%, ¿no? Bueno, varía, ¿no? A quien siempre le va bien, generalmente le satisface la actuación judicial, ¿no? Es raro que alguien se ponga contento con un juez cuando resuelve, o sí. Digo, puede ocurrir, ¿no? Dice, qué buena sentencia hizo este juez. No cabe duda. Perdí este asunto que es de pequeña monta, pero me sirve para resolver uno que es de mayor entidad. Puede ser, ¿no? No tenemos esa cultura, pero todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje. Bueno, pues surgen justamente en el mundo, ¿eh? En el mundo. Fíjense ustedes que hay algunos países, dentro de todo, la justicia guanajuatense es más ágil que la justicia, por ejemplo, de los españoles y de algunos otros países europeos. Recuerdo haber conversado en alguna ocasión con un profesor y me decía que había hablado, no diré su nacionalidad, pero no era mexicano, por supuesto, y había hablado con un juez y le preguntaba, oye, ¿te has dado cuenta que se acaba de publicar la ley X? ¿La ley qué? Y la ley tal y tal y tal. ¿Ya la leíste? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para que resuelvas conflictos. Se acaba de publicar ahorita. En lo que empieza a operar esto, yo creo que el primer caso lo estará resolviendo unos 4 o 5 años. Y entonces, ¿para qué me preocupo ahorita de eso? Eso no ocurre. Y menos ahora, ¿no? Nunca, en lo que dice la literatura, nunca como ahora, para no decir nunca porque no existe, pero en los últimos 100 años estamos viviendo la transformación más radical del sistema de justicia en este país. Protección de derechos humanos,
respeto, equidad de género, control de convencionalidad, control de constitucionalidad, juicios, sistema acusatorio en materia penal, juicios orales en materia familiar y en materia mercantil, juicios en línea en materia administrativa, la protección de los derechos del niño, hay que conocer los tratados internacionales. Esto es muy complejo, ¿no? Impartir justicia con equidad de género es complejo. Vean ustedes los protocolos que han aparecido producidos por la Corte. Protocolo para juzgar con equidad de género, protocolo para juzgar a niños, niñas y adolescentes, protocolo para juzgar a personas con discapacidades, protocolo para juzgar a migrantes y no sé cuántos más, ¿no? Todo eso tiene que conocer uno hoy en día. No es fácil ser abogado ni juez. Pues evidentemente que todo esto va a generar una acumulación en trabajo de los tribunales. Los medios alternos surgen en el mundo como una alternativa para descargar a los tribunales y agilizar la justicia. Buscar también ahorrar tiempo y dinero. ¿Cuánto tiempo dura en promedio un juicio ordinario civil? Hasta que queda resuelto de manera definitiva. ¿Dice usted? ¿Cuánto tiempo dura un procedimiento penal en el sistema tradicional para quedar plenamente resuelto? Pues depende del número de inculpados y del número de defensores que hayan intervenido, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura un conflicto comercial en donde hay fuertes capitales en juego? ¿Cuánto tiempo dura un conflicto familiar que deriva de cuestiones hereditarias, ¿no? Hay veces que mueren los primeros, ¿no? No solamente el de cuyo, sino los primeros herederos, y luego van hasta la tercera generación. Esto es impresionante, ¿no? Con los mecanismos alternativos de solución de controversias se logra ahorrar tiempo y suelen ser más baratos. Más adelante veremos cómo es posible que para los abogados resulten atractivos la utilización de estos mecanismos sin pensar que se puede dejar de obtener la ganancia legítima a la que tienen acceso. Porque a veces es nuestra preocupación. ¿Cómo va a resolver en un día un asunto? ¿No? Ya no voy a dar vueltas al juzgado, ¿no? Tengo que ir a Guanajuato y los viáticos de cada 8 días. ¿Cómo? Y las copias, ¿no? Todo, pues. Malos honorarios, por supuesto, eso es esa parte. Y eso es una preocupación legítima, porque finalmente ese es el modus vivendi legítimo de una de las más preciadas profesiones que han existido en la historia de la humanidad. Porque los abogados contribuyen también a que se imparta justicia. Ilustran a los jueces para que prepondere el derecho, ¿no? Bueno, pues son más baratos y son más rápidos. Hay una mayor participación de los ciudadanos, una participación democrática. Se transforma la relación con el Estado y con la administración de un modo vertical, no es el Estado y el ciudadano, sino que los ciudadanos se colocan en una posición horizontal. Y esto es importante porque es un reempoderamiento del ciudadano. El ciudadano como sujeto de derechos y obligaciones. El ciudadano, la persona humana, como la principal causa de existencia del Estado. ¿Cuál es la finalidad del Estado? Que el ser humano, hombres y mujeres, vivan con dignidad, ejerzan a plenitud sus derechos y desarrollen sus potencialidades. Esa es la tarea simple y sencilla del Estado. Con ciudadanos que asumen su carácter de persona humana, que tiene derechos y obligaciones frente al Estado. Pero en lugar de estar en esta vieja posición de Estado súbdito, del emperador o el rey y el súbdito abajo, el sistema de mecanismos alternativos de solución de controversias reempodera al ciudadano y le permite asumir que tiene la mayoría de edad, para la expresión, para poder resolver sus conflictos, sus controversias, sin necesidad de acudir con ese juez del que hemos hablado. Me pasé una, ¿verdad?
Ahí estaba, ¿no? Es que todavía no terminaba. Esos son mecanismos diferentes a la justicia formal. Se busca la autocomposición, libre o bien asistida con la participación de un tercero. Las soluciones suelen ser más satisfactorias y menos ríspidas. Y como comentábamos, contribuyen al desarrollo de la cultura de la paz. ¿Cuáles son los objetivos de estos mecanismos alternos que todavía no empezamos a señalar? Se amplía el acceso a la justicia. Hay varios programas que son apoyados por la cooperación internacional y que tienen que ver justamente con alternativas para desfogar el alto volumen de trabajo que tienen los tribunales. Y lo que han hecho es promover que existan mecanismos alternativos de solución de conflictos. Porque gracias a eso se logra un acceso a la justicia resolviendo entuertos, resolviendo problemas, resolviendo embrollos. Por tanto, se ha implicado también como un mecanismo que es útil para que personas que difícilmente tienen acceso a la justicia formal encuentren estos mecanismos alternos. Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, la OEA y los holandeses están patrocinando un programa que ellos llaman del mediador comunitario, que es una figura que curiosamente depende de los jueces menores o jueces de paz o de los jueces de menor jerarquía. No de la administración, que puede influir políticamente en determinado momento. No se busca al representante del municipio, de la municipalidad o de la comuna. No, se busca a aquellas personas que tienen un cierto reconocimiento social. Ustedes han ido a algunas comunidades y el dueño de la tiendita, ¿no? O la dueña de la tiendita, doña Lucha o don Pepe, todo el mundo le hace caso. Tiene un problema, llega uno a tomarse ahí su refresco y dice, oiga, don Pepe, ¿cómo se llama? Dije don Pepe, ¿verdad? Don Pepe, fíjese que Marianela no quiere venir a dormir ya a la casa en la noche porque anda con unas amigas raras, ¿no? ¿Y qué hace don Pepe? Ah, que Marianela, ¿no? Y va y busca a Marianela, ¿no? Y dice, voy a hablar con él. Ven Marianela, y lo lleva ahí y empieza a platicar y finalmente logra que se vaya a dormir con él, no, Pepe, no. Eso también puede ocurrir, ¿eh? Es un problema